Se define mitosis al proceso de creación de células a través de la división celular. Las células somáticas son todas aquellas que no van a llegar a convertirse en células sexuales. Fase de la mitosis. En el proceso de la profase, las hebras del ADN se van condensando y consiguen una forma en concreto, llamada cromosoma. Desaparece el núcleo y el involucro nuclear. Metafase de la mitosis. Las fibras del uso mitótico en la metafase se juntan a cada centrómero del cromosoma. Anafase de la mitosis. En esta fase, las parejas de cromosomas se dispersan en los centrómeros y llegan a lados opuestos de la célula. Telofase de la mitosis. En esta fase, las cromáticas alcanzan los polos opuestos de la célula y se crean las nuevas membranas en torno a los núcleos hijos. Meiosis. Es el proceso de división celular propio de las gónadas para producir gametos, en el cual se reduce a la mitad del número de cromosomas. En la interfase se duplica el material genético, para así dar paso a la meiosis 1 y meiosis 2, con sus siguientes etapas: profase, metafase, anafase y telofase, que se explicarán a continuación. Meiosis 1. Profase. Durante esta etapa, el material genético se puede ver fácilmente en el núcleo de la célula, condensándose y tomando la forma de un cromosoma diploide. Aquí los cromosomas, que se encuentran unidos entre sí, realizan una recombinación genética. La membrana celular desaparece, los microtúbulos de proteínas aparecen y se desplazan a los polos, permitiendo que se dé un intercambio de pares de cadena de ADN, y aparece un nuevo material genético que antes no existía. Metafase. Los cromosomas del interior de la célula se dirigen hacia los polos de forma simétrica. Una línea aparece en la zona ecuatorial o centro de la célula. Es por esta línea por donde tendrá lugar el proceso de partición celular. Anafase. Durante esta etapa, los pares de cromosomas homólogos se ubican en polos opuestos del citoplasma celular. El número de cromosomas se reduce a la mitad en cada célula. Por otro lado, la línea divisora en el centro de la célula se torna en una cintura más pronunciada. Telofase. Aquí, la célula madre culmina su partición, dando como resultado dos células hijas. La membrana celular vuelve a aparecer en cada una de las células resultantes. Terminada la telofase, cada una de las células hijas cuentan con el material genético necesario y justo para poder ser independientes. De igual manera, una vez el proceso de partición celular llega a esta etapa, se da el estado de fusión, en donde iniciará la segunda etapa del proceso de meiosis. Meiosis 2. A este proceso se someten las células resultantes de la meiosis 1. Cabe resaltar que en esta meiosis 2 no se da la replicación de material genético. Sin embargo, las fases de división son las mismas. Profase. La cromatina se condensa nuevamente y los cromosomas toman una forma visible una vez más. Cada cromosoma está conformado por dos cromátidas, unidas entre sí por un centrómero. El uso mitótico y línea divisora vuelven a aparecer y la membrana celular se desvanece. Metafase. Los cromosomas al interior de la célula se alinean en el centro de la célula, ubicándose sobre su línea ecuatorial. Desde allí, son alados por microtúbulos hacia los polos de la célula. Anafase. Cada cromátida es separada del centrómero y desplazada hacia uno de los polos de la célula. Cada polo de la célula debe quedar con el mismo número de cromátidas. Telofase. Durante esta etapa, cada célula hija culmina su proceso de división, quedando un número igual de cromátidas haploides. Aquí, la membrana celular vuelve a formarse y la cromatina aparece nuevamente. La división del citoplasma de la célula se da por un nuevo proceso de citocinesis, igual al que tenía lugar durante la primera etapa de la división meiótica. Gametogénesis. Estudia el proceso de la maduración de los gametos masculinos siendo espermatozoides o femeninos siendo los ovarios. Espermatogénesis. Este proceso se iniciará en la pubertad para formar espermatozoides. Comienza con la célula germinal primordial, que es el espermatogonio. Luego la célula diploide llamada espermatocito primario pasa por la meiosis 1, teniendo como resultado dos células diploides llamadas espermatocitos secundarios. Estas pasan por meiosis 2 y se obtiene como resultado cuatro células llamadas espermátidas,
que originan los espermatozoides. Ovogénesis. Se inicia en el periodo prenatal para suspenderse al nacer y reactivar el proceso en la pubertad. Da inicio con la célula primordial, que es el ovogonio. Luego, la célula diploide llamada ovocito primario pasa por meiosis 1, teniendo como resultado dos células diploides, llamadas ovocitos secundarios, y un cuerpo polar. Esta pasa por meiosis 2 y se va a obtener un óvulo listo para fecundar y tres cuerpos polares que no son fértiles.